¿Quién sabe? Más o menos. En el próximo 20 preguntas sobre mí. ¿Cuántos ¿Cuántos Venga. Frexis tiene Jaime? No tengo. Venga, dicho esto, empezamos en 3, 2, 1. ¿Qué pasa, fresitos? Bienvenidos una vez más a un programa en el cual hoy tenemos una nueva sección. Estrenamos sección. Sí, aunque no es lo mismo, lo parece, pero no es un hablando con. Es un colaborando con. Tuvimos mucho tiempo pensándolo, ¿eh? Sí. Como 2 o 3 minutos. Bueno, no, la verdad es que se me ha ocurrido ahora mismo en el Las coche. diferencias, hablando con, es alguien, pues como Óscar Aviador, y hablamos del tema aviador. Una entrevista. Una entrevista, Eso. sí, sobre un tema fijo. Este es una colaboración, es un tema general nuestro, que en esta ocasión sí que es idea de nuestra invitada, pero no es su profesión, ni es su hobby, No. es un tema Porque como soy otro. igual de interesante que una amiga. Toma. Toma ya, no, pero quiero Las decir, amigas algún pueden día ser interesantes. se vendrás a hacer convierten un en- hablando con, ¿no? Como queráis. Sí, claro que sí. Bueno, Sí, algo tendrás cuando que te contar. despidan de tu trabajo actual. Ojalá. No. Ahí pon un pi. Sí. Bueno, pues Sí. tenemos a Bel, yo la conozco como Bel, pero Bel. si te quieres presentar muy brevemente, Soy Bel. soy Bel, bueno, eres una... Es como Cher. Sí, Sí. soy como Cher, no necesito segundo Es nombre. como Cher. Ya Genial. está. Velas secas. Es bueno, bueno, punto. ¿de qué va el tema? Pues vamos a hacer una cosa que ha Bueno, sido... yo sé que no se habrán dado cuenta, ¿Qué? pero tiene menos años que nosotros. Sí. Vale. Yo sé que no se nota. En la No, actitud de no, Jaime no se sí. nota. Pero- En la actitud de Jaime sí, porque es un viejo. Pero por Empezamos piel y esos, fuerte. Bueno, la idea es que como Bel tiene, digamos, casi una década menos que nosotros, Sí. hemos hecho, pues por petición suya, que nos ha parecido muy bien, una especie de debate con diferencias generacionales y esas Sí. cositas, que creo que puede estar bastante interesante y además vamos a ahondar concretamente un poco en la infancia también, cómo hemos vivido cada uno nuestra infancia. Así que sin más dilación, vamos a empezar en 3, 2, 1, empieza Fresitos de Besa. Vale, bueno, pues vamos a empezar directamente. Como, cuéntame. Voy a cortar un momentito. Sí. Uy, ya. Porque antes de empezar, quiero decir una cosa. A ver, es lo que yo ¿cuál creo. es mi cámara? La única de presupuesto que hay. A ver, gente, El cámara te enfoca a ti ahora tengo mismo. algo que confesar. Fui yo la que llamó gañán a Jaime. ¡Oh, no! Vengo aquí a confesarlo. Me acaba de destruir. Por eso no te dije quién era y demás. He parecido Ralph ahora, ese fotograma que me han cogido ahí. No me lo... Fui yo. Muy bien. También vengo aquí a que me cambies la opinión. No, yo es que soy como soy, Si os entonces no fijáis- voy a A cambiar ver, opinión. a que No, me cambies no, la opinión. No quiero lo decir. dijimos mucho Sí. en capítulo, pero si os fijáis, en los primeros capítulos de esta Capítulo temporada, 3 para ser exactos. Jaime empezó a poner cartel de gañán y dijo, es que soy un gañán, porque yo le dije, oye, hay una chica, una amiga mía, que ha dicho que igual gañaneas un poco en ciertas cositas. Ujú, sí. De hecho, Jaime he se lo tomó muy pensado bien. en venir aquí con props de tuyo una banderín para de... gañán, Oh. gañanada. Qué guay, como el cartel de sarcasmo. Me Sí, gusta. algo así. Bueno, yo sé gente que a mí me queréis mucho, esta gente aparte de mi vida. No, bueno, Bel, no sé si te voy a cambiar la opinión, pero creo que al menos pues te lleves una simpatía mía. Voy a O sea, justificar mi respuesta, como en los exámenes. A ver, es cierto, o sea, hay cosas que me parecen como muy gañanada, pero pienso que todo el mundo tenemos algún punto de gañán, de pedante, de tal. Todos somos pedantes con alguna cosa. Yo es seguro. así. Y si pensáis Sí. que no, lo sois. Sí, sí, ¿Vale? sí, Lo sí. sois. Muy bien. Todo el mundo lo es. Gañán Al no sé, igual pero que- pedante yo soy un rato. ¿Qué? Claro, al ¿Qué? igual que todo el mundo dice, no, yo no soy friki, todo el mundo es friki con algo. Los que son hinchas así del fútbol, frikis. O sea, todo el Claro, mundo es friki de friki algo. al final significa Aficionado a- intensamente a algo. Ahí está. Entonces, es lo que quiero decir. Me parece muy bien. Eres gañán, pero no de un punto de vista Pero- en plan insufrible. Ajá. El punto justo de... Qué guay, ¿sabes lo que oye. te quiero decir? ¿Te ha gustado? Bueno, que sepas que a mí personalmente no es que me lo tomaras realmente a mal. Es más, intento hacer siempre gracia de las cosas que me hacen gracia y por eso hice el sketch de Gañán, pero no pasa nada. Yo acepto como soy y yo voy a aceptar como sois Sí, tú lo vosotros. sabes y ya está. perfectamente, que Claro un que poco, sí. un poco gañán eres. Bueno, pues dicho esta aclaración y esta Tenía que sorpresa, sacarlo del pecho. Ha quedado muy bien. vamos a hablar de cambio generacional, de infancias diferentes. En este caso, ¿se puede decir tu edad?
Sí, claro. Vale, no tengo pues problema. Bel tiene 29 años. Nosotros tenemos ya casi, vamos camino a los 40. Bueno, tú más. Sí, yo los he cumplido hace poquito. Entonces, de primeras quiero lanzaros la primera pregunta para que la gente vea esas diferencias. Decirme, ¿qué recuerdo tenéis muy nostálgico de vuestra infancia? Para ver un poquito qué diferencia hay entre uno y el otro. Uno que te venga así que digas, guau, ay, qué bien, ojalá volviera ese recuerdo que yo tuve de pequeña. Algo que añores, que extrañes. Pues a ver, yo por ejemplo, o sea, es que tengo demasiadas cosas de pequeña, entonces específicame un poquito más. O sea, A ver, pues tengo un- Claro, lo vivió hace tan poco tiempo que todavía te un lo recuerdo ejemplo, vívidos. ¿vale? A lo mejor me dices, oye, pues tengo un muy buen recuerdo del colegio, porque era un colegio que Mira, me gustaba yo creo que mucho. podemos centrarlo un poco en algo que tú creas que fue muy guay de tu infancia y que a lo mejor crees que no se va a poder repetir en la generación actual de niños. A ver, yo por ejemplo es que tengo muy buenos recuerdos de pues pasar esos pues veranos y tal en el pueblo con mis primos, jugando un montón con mis primos en la calle, sin más, tranquilos, sin necesidad de estar pendientes de pantallas, sin necesidad de estar pendientes de Las redes sociales. eso, redes sociales de veo a niñas ya grabándose TikToks. Y eso, yo, pues mira, era estar en el campo salvajes construyendo una tienda de campaña, o Muy bien. construyendo una cabaña, nuestra sede secreta, porque nos creíamos super espías, cosas así. Yo tengo esos recuerdos. Vale. Además, o sea, una cosa que quería traer, yo pienso que yo soy de la última generación que ha estado disfrutando de la calle, porque justo pienso que somos, yo estoy hablando de mi generación, Sí. esa fusión entre lo que sigue el juego tradicional de jugar sin necesidad, pues eso, de pantallas, y la introducción a ya tener las pantallas, Internet, las consolas, el internet. Yo creo que y demás. estáis en una Estoy línea ahí. muy fina, ¿eh? Porque Efectivamente. casi ya los que nacíais después de vosotros ya venían con el Ahí internet está. con todo. En Yo lo de lo internet, veo en eso mis sí. primos, eso. Pero en las consolas no te lo compro, porque yo, mira, esta No. consola mía es de que tenía Sí, 6 o 7 no, años. Pero digo más, por ejemplo, consolas portátiles, porque, por ejemplo, o sea, yo... No, pero la cosa es por los juegos, yo, rollo Fortnite y esto, los MM. Claro, eso ya lo veo más en mis primos, lo veo más en niños de hoy en día. Yo eso no lo tenía. Más los juegos en línea, Pero, por ejemplo, el League of Legends. League of Legends jugaba yo no de pequeño, pero sí con League of 14 o Legends. 15 años. Claro, yo es más... Sí, es más... Claro, yo con 14, 15 tú lo tenías, con 5 ya estaba el LoL ahí a muerte. Con 5 años... No, mira, por eso digo, pero escúchame, cuando tenías 15... Estaba viendo los Twinies. Ay, ay, ay. Bueno, entonces a mí me sorprende que además eres una chica que jugaba en la calle, pero sobre todo cuando te ibas al pueblo. Pero normalmente vives en ciudad, No, o sea, sí, de pequeña sí. vives en ciudad. Sí, y cuando también. estabas en Madrid, También. ¿cómo jugabas? ¿También en la calle? También en la calle, o sea, mis padres viven en una urbanización cerrada, Vale. las cosas como son, Ok. y nos juntábamos todos los niños de ahí de la urbanización, Muy pues bien. lo típico, jugabas a un balón prisionero, jugabas a un fuga, jugabas a también cosas que no debíamos Un fuga, hacer. yo ya no lo conozco, ¿eh? O sea, ¿Fuga? no sé. Fuga, No, fuga. vale, un prisionero, sí. Fuga no tengo ni Que idea. era como el escondite, pero ibais Claro, cogidos iba cogido y la uno mano. se podía fugar el último. Claro. Uf, no, yo eso Llegaba no. uno por detrás y corto fuga. Claro. No, Y que salía va. Que que en va. Mallorca igual jugaban a tiros ensaimadas a la cara. Sí, no sé. seguramente. Cosas de isleños. Estos isleños. No sé. Se tiraban un coco. No sé. Bueno, ya sé por qué es tu amiga. Vamos a invadir la isla de al lado. Hoy estás en minoría. Vale, ¿y tú, Joel, qué recuerdo tienes? ¿Dista mucho de lo que ella hacía? Yo creo que no. No, porque ¿verdad? De pequeño. Yo es que no tengo pueblo, porque como mi madre es canaria y eso, pues me pillaba un poco lejos. ¿Solo? ¿Qué? Solo un poco lejos. Sí. Y no, nunca he ido a pueblo ni nada, Ajá. siempre estaba ahí en el barrio. Es más, yo tenía una casuística un poco rara porque mi colegio estaba a tomar por culo de donde yo vivía. Sí. Entonces, Sí, el mío también. yo cuando estaba en mi barrio, no es que saliera demasiado, salía abajo y eso, pero un poco solo. Vale. Y sí recuerdo de cuando íbamos de vacaciones, que íbamos todos los veranos a Cudillero, de hacer casitas en los árboles y demás, Es pero que yo eso- también era un poco solitario, entonces, pero sí ese sentido de salir y hacer las cosas. Vale. Y, joder, por ejemplo, cuando con 9 años hice el Camino de Santiago con mis padres, y lo mismo de andar y de estar perdidísimo y todo eso, pero yo sí tengo
La teoría, yo creo que podremos convertirlo en teorema, de que no es culpa de las tecnologías, ni es culpa de... O sea, yo ahora puedo llegar y seguir haciendo lo mismo, y mis hijos hacen lo mismo, y tú lo sabes, que son unos salvajes, Es que como así decirlo. efectivamente, sí. Pero la cosa es la pereza en educar a la gente, la pereza en querer hacer las cosas, y no es culpa de la tecnología. Al final la tecnología nos ayuda. A mí la tecnología me ayuda Sí. en todo, el móvil, todo. Las redes sociales, pues no tengo demasiadas, tengo el Instagram de los fresitos y el mío veréis que hay fotos de hace 35 años. Pero el echarle la culpa 100% a las tecnologías, yo no soy fan. No, a ver, o sea, yo tampoco le echo la culpa 100% a la tecnología. He hecho más bien la culpa a esos adultos que son, lo que dices tú, vagos, Sí. y dicen, toma, y dejas ahí. Sí, pero yo creo que también eso ha tenido que ver mucho de que ellos no se criaran con eso. O sea, como es algo nuevo para nuestros padres, es algo nuevo. Los móviles, el internet, las redes sociales, los juegos en línea y demás, es algo que desconocían. Entonces, como nosotros ya lo conocemos, lo hemos vivido, no lo hemos vivido desde bebés, pero sí con 20 años ya teníamos un poco todo, internet, juegos en línea, yo jugaba al Diablo 2, es más, por culpa del Diablo 2 no iba al colegio, no iba a la ESO. Luego, eso es que, claro, ahí está mi casuística especial, es que éramos muy kinkis. Ajá. Muy kinkis. Ya, no Entonces, me lo imaginaba. Y ya me da igual, y mi madre lo escucha, pero me da igual. Hola, mamá de Joel, exponiéndose. Yo, por ejemplo, tenía puesto en el colegio el número que llaman para tus padres cuando estás malo, pues tenía puesto el número del Chori, que era mi colega, entonces le llamaban, él tampoco iba a clase, que está malo, sí, que venga, y me iba a su casa a jugar a la Mega Drive, al Micro Machine 64. Yo lo hacía eso con el trabajo. Claro. Yo cuando empecé a trabajar... peor, ¿eh? Sí, Eso es bastante peor, Pero Jaime. yo empecé a trabajar bastante así, con 16 años, y me acuerdo que un colega me dijo, tienes que... Venga, nos sacamos unas pelas, y no sé... Unas pelas, Dios mío, estoy hablando como un auténtico boomer. ¿Ves cómo es un viejo? Unos eurillos y demás. Cartel de gañán. Sí, no, porque... No, viejo joven. Claro. ¿Por qué eres viejo joven? Y me Hay una canción de Ojete Calor, que por favor son una fantasía. Escuchadles, Ojete y en Calor. directo son... Yo les he escuchado en las fiestas del orgullo. Yo fui a verles hace poco. Es que Areces es mi ídolo. Es que son maravillosos. Bueno, no los conozco, pero bueno, básicamente mi compañero me dijo, apúntate a un restaurante en el cual buscan extras, Sí. que eran como camareros, pero no contratados. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y nada, y yo no tenía ninguna obligación, entre comillas, contractual. Y lo típico de que estábamos... Como soy de Mallorca, estábamos en la playa, era rollo, Claro, Dios, es que qué los pereza insulares. me da ir esta tarde Estaban allí. construyéndose una barca para... Entonces le decía a mi compañero que se hiciera pasar por mi padre, pero tal cual, diciendo, mira, soy el padre de Jaime, se ha puesto un poco malo, no sé qué, esta tarde no va a poder ir, no sé qué, y colaba siempre, era maravilloso. Bueno, pues aparte de eso, luego cuando... Perdón un momento. Sí. ¿Y tus padres nunca fueron al restaurante o algo? No, qué va, era un restaurante por ahora inalcanzable para mis padres de esa época. Otra cosa de las que hacía también es que o me iba a casa a jugar o me iba al ciberlocutorio, Ciberlocutorio, madre mía. y jugábamos al Diablo 2 y yo vendía cosas del Diablo 2. Entonces lo que hacía era farmear armas del Diablo 2, pues se nos daba muy bien. Tío más pirata. Y ahí aprendí a hablar inglés, porque vendía a los ingleses Claro. online las burizas y todas las armas Que y todo no se eso. engañen, no Y ahí se aprenden en academias el No. inglés, se aprende Supervivencia. en videojuegos, en series, en música. Cómics, yo he aprendido Así es leyendo, como se viendo aprende. pelis y Yo viendo igual. eso. Entonces éramos muy kinkis y luego, pues sí, vamos a fumar porros. Pues como todos los chavales. Muy bien. ¿Qué hacíamos? Pues estábamos en un parque, en un descampado que teníamos, porque yo al final donde vivo donde vivía, había muchos cuarteles militares abandonados y teníamos casas dentro de los cuarteles militares. A veces hacíamos guerras de piedras, cuartel contra cuartel, o nos poníamos ahí a fumar Es petas. verdad, yo como también he hecho locos. batallas de piedras. Batallas de piedras. Edificio ¿Tú eso lo has vivido? Edificio Batallas contra de edificio. piedras, o sea, es que no eran piedras como tal, o sea, como he dicho, mis padres viven en una urbanización cerrada. Sí. Y había... Ya no está. ¿Os lanzabais polos de la costa? No, pero ¿dónde piensas que viven mis padres? O sea, yo soy lo más... Que ya, como has dicho, básico que hay. encerrada. Es una organización cerrada. Y tenían como
una especie de como corchos y eso, y con eso sí que nos lo hemos lanzado. Piedra como tal, no, pero sí, o sea, he sido como una niña un poco salvaje. Muy bien, Sí, sí. oye. Parece que no, pero un poco salvaje. A un amigo con los tiragüitos estos típicos, los tomatitos estos de las plantas chiquititos, se lo metimos en el oído y tuvo que ir al hospital. Claro, claro. Porque Sí, se le empotró en el tímpano. Bueno, Y hemos ido muchas veces al hospital por muchas cosas así. Nosotros, o sea, yo eso, más ha sido jugando en el pueblo y tal, pero sí, o sea, muy campestre en las cosas como son, porque genial. no tiene que ser, pero luego también, o sea, está la contraparte de que, pues a saber, nosotros luego ya también en la urbanización teníamos todo, pues la Nintendo DS, y nos bajábamos y nos quedábamos en un soportal a jugar al Mario Kart. Justo te iba a decir eso. Estaba como el doble de, o nos poníamos a jugar Claro. a eso, a un fuga también en el parking, escondiéndonos entre los coches, o nos veías a todos los niños, 12 niños, sentados en un portal jugando al Mario Kart. Yo también hacía eso. Jugábamos en la SP a este juego, a Advance Wars. Y jugábamos 12 juntos a Advance Wars de seguido. Y hacíamos eso, o sea. Bueno. Y a veces jugamos al fútbol, a Visto- veces no. Ahí está esa... O sea, teníamos esa dualidad y se podía hacer. O sea, no era solo coger la pantalla y mirar, que ya os digo, yo no estoy nada en contra de las pantallas, sino que estoy totalmente a favor. Pero también, es más, hoy he tenido una conversación con un compañero nuestro, Jaime. hoy no vamos a pasar de la primera pregunta. No. Calla. No, macho. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Acabar todas las preguntas o que sea? Hombre, pues salga sí, temas porque tengo interesantes? 12 preguntas. Pues acorta. Y me decía un poco de eso de, no, estoy un poco antipantallas ahora. Es en plan, tronco, no hay que estar antipantallas. O sea, Es que tampoco es eso. la prohibición no es la solución, la educación es la solución. Entonces lo que hay que hacer es educar. Eso es. Educa, porque dice, es que claro, hay gente que no sabe cómo usar las pantallas. Claro, entonces no hay que prohibirles, hay que educarles de cómo se usan las pantallas para que las puedan usar, sacarles el provecho que necesiten y no ser zombies de... Efectivamente. Yo siempre he dicho lo mismo. Si nuestros padres hubieran tenido todo lo que hemos tenido nosotros, hubieran estado igual de enganchados. O sea, no hace... lo que hemos dicho, el culpable no es la tecnología, sino, bueno, a ver, La- es algo la gente, si lo que da asco es la gente. Es algo atractivo, es algo que no tienen, pues digamos, quieren más y más y más, y es cierto, a ver, no nos engañemos, si no hay ninguna pantalla, no tienes, si no tienes, tienes que buscarte la vida con otras cosas, Bueno. eso sí. Pero bueno, está en ello, está en Pero nuestra no vida. tienen por qué ser, no tienen por qué ser cosas mejores, No, no. ¿vale? Pues drogarte. Claro, claro, claro. O como hacía mi padre de pequeño, que mi padre, bueno, tiene 80 y tantos años, entonces es una época bastante más Mira, pretérita. otro punto. Es otra A ver. generación mucho más. Sí. Jugaban a tirarse dardos de metal a una pared con uno enfrente y a ver si no le daban. Sí, 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 sí. Y tenían una piedra picuda así gigante y se la lanzaban con los pies pegados para que cayera ahí y no le diera eso. O sea, eran Claro. Qué fantasía. lesiones. O sea, Claro, claro. guau, me Eran encanta. lesiones totales. A ver si le rompemos la tibia a Jaime. Claro, no, le clavaron un dardo en la cabeza a uno, ¿sabes? Que era en plan de, un tronco. Vale, igual no les hubiera venido mal tener Instagram. Por lo menos no se hubieran Pues matado. mira, ahora que hablamos ya un poco de la tecnología y demás, que vemos que es algo que sí que ha cambiado y que ha cambiado el mundo para siempre, ¿vosotros recordáis cuál fue esa sensación o esa primera vez que pensasteis, ostras, esto lo va a cambiar todo? Los móviles estamos hablando, obviamente. Esto es el futuro. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál fue vuestro primer teléfono? Ah, yo de eso sí que me acuerdo. O sea, a mí me dieron mi primer teléfono cuando cumplí 12 años. Vale, buena edad. Y fue un Sony Ericsson. Toma, viva, viva Sony. Aquí sé que hay una diferencia entre nosotros, ya verás en los Yo modelos sí me cuáles acuerdo, son. Era de tapita. Hombre, Sony Ericsson estaba. Era Sí. de tapita, sí, sí. Pero en mi caso, bueno, Nokia ya no existía en esa época, igual para ella. No. Sí, claro que Nokia, sí, cabrón. sí. Bueno, Da igual, luego miramos fechas. Pero sí, Jaime, sí. Eso, o sea, fue con Vale. 12 años pues... Pero tus amigos ya tenían en su momento, ¿tú recuerdas eso? Es que ¿O era fue- más o menos nos lo daban a todos A la eso, misma a edad. los 12 años, porque era el Había un cambio de- convenio ahí de... Claro, Para- lo que estaba diciendo es eso. Es que en mi época, o sea, se regalaba más bien el teléfono, empezábamos a tener teléfono, pues justo del cambio del colegio al instituto. O sea, Vale. la O sea, ESO, ¿no? Sería claro, los 12 años. Los 12 años, tal. Entonces era cuando todos empezábamos a tener teléfono, teníamos pues eso, no existía obviamente WhatsApp ni nada de eso. Era todo con mensajitos, siempre mamá ponme 5 euros más que me lo he gastado en 5 euros. ¿Había salido ya BlackBerry o todavía no? Pues... No creo estaba que- el pin-to-pin de BlackBerry. No, creo que le quedaba un par de años, una cosa así, para tener BlackBerry, que eso también todo el mundo Ahí tuvo fue el cambio de- BlackBerry. ¿Ves? Pues lo que has dicho tú de
¿cuál piensas que fue el gran...? Vale. Pues diría que BlackBerry. En mi BlackBerry época, para BlackBerry. ti se inició, digamos, una especie de boom entre tus colegas de poder chatear y Mensajearse conectarse, gratis. mensajearse. Además, literalmente Sí. entre mis colegas porque yo no tuve BlackBerry. Vale. Claro, es que sí, sí es verdad que Ok. BlackBerry sí dio un salto ahí por la tecnología que tenía de, Sí, de sí. pin-to-pin, de que entre Blackberries tenían un Efectivamente. chat gratuito, un WhatsApp privado entre Blackberries. Eso me pareció como el primer boom en plan de... Wow, se pueden conectar sin necesidad de estar metiendo más dinero ni Claro, gastarse ni estando extra. borrando letras para que te cupiera en un Efectivamente. mensaje. y Que no en además dos. todo el mundo lo hablaba con una ilusión de wow, que nos podemos mandar mensajes gratis, gratis. Sí, y todo el sí, mundo, sí. Dios. Yo les di mucho coñazo a mis padres para una BlackBerry. La No ocurrió. 83 No coló, no coló. No ocurrió. Oye, ¿y te acuerdas del primer smartphone? Porque eso es el de, pero Sí, ya el primer smartphone. pantalla táctil así. Sí, diría LG L5 o L7, uno de esos. Ostras. Pues Bueno. sí, sí. Pues yo tú creo qué? que mi primer teléfono fue un 3310. Vale. Sí, igual que el mío. Un Nokia exactamente 3310, igual, porque es igual. que lo tengo todavía por aquí. Sí. Es maravilloso. Y no te creas que yo era muy de usar el móvil ni nada, la verdad es que me daba bastante igual. Más, ni siquiera tuve BlackBerry nunca por el pin-to-pin porque prefería no estar escribiendo todo el día. Yo tampoco. Ni que me No tuve. escribieran todo el día. Pero sí tuve Nokia 3310 y el 3510i, que era el primero que tuvo color y sonidos polifónicos. Y sí me flipaba mucho las músicas. Las Le wow, músicas. tío, las músicas, cómo molan poner aquí. Ah. Claro, yo lo que más prefería era un MP3 y que tuviera buena calidad de música que un móvil. Entonces, siempre mi foco era tener un buen MP3 y tener música ya a muerte, y el móvil pues que le den un poco Yo por el reconozco culo. que sí que he sido siempre de tener la música en el móvil. Incluso, como he dicho, en el primer Sony yo tenía mis canciones de Linkin Park y los Jonas Brothers. Cabían 4 unidades de canciones, pero estaban ahí. Y luego, cuando vi que cambiaba, que la tecnología iba que había a ese muerte, punto que todo el mundo ya tenía, que era como, Dios, parece que no podemos vivir sin él ya. yo creo que uno de ellos también fue lo de BlackBerry, por eso lo Sí. decía, porque que eso fue Qué asquerosa, cambió el Fue- mundo. es que fue algo... fue disruptor. Sí. El tema de BlackBerry. Y luego también viví en primera persona, porque yo creo que estaba trabajando en Vodafone, Ajá. cuando empezó ya 100% smartphone y WhatsApp, porque WhatsApp no fue primero en Android, sino que primero fue en Symbian. Sí, algo así. ¿Vale? algo así. Symbian era un sistema operativo que era la unión de Nokia, Sony Ericsson, es más, Apple también tenía sus cositas allí cuando eran abiertos, antes era núcleo abierto, y salió WhatsApp y fue un cambio de paradigma tocho. Y mi primer smartphone me lo dieron en Vodafone y era un HTC Desire HD. Ese fue Toma el primero ya. de mi hermana. Un bichajo El gigante. HTC Desire. Sí, pantalla grande, yo quiero el más grande de todos. Vale. Y lo usaba para la música también. Sí, no, claro. Es que- Y trabajaba en Vodafone, entonces pues tenía un poco de sentido. Has dicho Vodafone 3 veces, no nos pagan. Pero pueden hacerlo. Bueno, Poder sí. aquí, mira, ponemos aquí I love Vodafone. Algún tarado de Vodafone se quiera patrocinar esto, pues que lo haga. Sí, a ver, aceptamos dinero. Os cuento mi Somos experiencia muy capitalismo, breve como y siempre. es que yo empecé a ver ya que todo cambiaba cuando yo empezaba a comprarme un móvil cada X tiempo. O sea, cuando ya veía que uno de los regalos habituales cada 2 añitos Bueno, o 3... Un pequeño inciso, Jaime. No me dejan Lo nunca que he dicho de terminar, ¿lo has móviles, visto? jamás me he comprado un móvil. Vale, muy Nunca. bien. Me alegro. Pero yo sí, me he comprado muchos. Y cuando ya era como, quiero mejorar, ya empezaba a ver esa tendencia que todo el mundo, esto iba a ser algo que iba a estar en nuestras O vidas. sea, cogiste el mono de tener la última... Sí, un poquito en general, sí. Y mi primer móvil fue el 3310, el del Snake. El Snake fue el lo que yo Snake. quería, porque yo era muy vicioso de los videojuegos y digo, joder, ten un ¿Te puto... cogiste el móvil solo por el videojuego? Sí, prácticamente sí, porque Pero- veía a mis colegas jugar en el patio del colegio con él. pero Game Boy, Ya, pero, Game Gear, ya, o sea, pero era más caro porque tenías que comprar juegos. Eso era un juego para siempre. sí, Entonces estaba una ahí. mierda de juego. ¿Cuántos años? Ostras, pues no sé, Yo no creo tengo que ni entrando idea. en la ESO Igual también, ¿eh? con 10, 11 también. Yo creo más que o menos. 3310 salió más o Sí. menos cuando teníamos 10 años. Sí, 10 añitos tal. Yo el primer móvil de verdad que vi de un colega fue un aparato enorme negro que me decía, lo tengo para llamadas de emergencia porque tengo una enfermedad no sé qué. ¿Emergencia? Sí, era Tenía como... una enfermedad... Era el único que tenía, más No, pequeño pero, que o sea, nosotros. la emergencia te lo causa eso, llevarlo encima. Sí, es que era una porque locura. porque te Es que- sufro lumbago. Claro, y, Por eso y digo. nosotros, que puedes llamar
llamar desde el colegio hasta tu casa sin teléfono Sí, fijo. los tochos negros Claro. estos de antena. ¿Tú te acuerdas de haber usado el teléfono fijo? Sí, no, también es lo que iba a decir. Sí. O sea, he usado mucho el teléfono fijo, o Ajá. sea, pero mucho de rollo de estar, de cuando tenías que colgar a la hora porque si no te van a cobrar. Eso es, muy bien. Lo he usado muchísimo de estar con una amiga en plan de una hora, de ni siquiera hablar, simplemente decir, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. Y seguir lo tuyo. O sea, he usado O mucho. lo típico de, hola, ¿está Abel? Sí, de parte de quién. Entonces, no, la ha cogido mi padre. Lo mismo. Voy a decir que como eso, yo vivía en una organización cerrada, mis padres siguen ahí, pues mis amigos también es que eran de la organización. bueno, Entonces vale. era mucho de telefonillo. Claro. Claro, Vale, claro. entonces- Esa es buena. El telefonillo Sí, sí, gratis, baratísimo. Pues y Sí, porque yo sencillo. igual, ya que hablamos de teléfono fijo, yo llamaba por teléfono fijo, pero igual tampoco me... No, Yo- y si me llamaban no estaba Ese más es de, el tema. más de 2 minutos Yo no hablando llamaba, con nadie. pero me absolutamente. llamaban. Y yo estaba hasta los huevos estar de pie así, escuchando todas las Pues historias eso. de mis amigos. Y Nada. era como, ¿por qué? En mi época ya Cerrado. eran inalámbricos. Ah, no, el mío era la... Ah, esa es Era una buena inalámbrico. diferencia. Con cable, Jaime. Con cable. El recuerdo que tengo de teléfono fijo es de tener que desconectarlo para enchufar el router, No me el ha modem. Vale, Para esa enchufar es el una modem. gran diferencia, sí, Porque sí. antes, Esto no me ha pasado. antes, niños, Eso había es. una cosa que se llamaba modem y interfería en el teléfono porque era la misma línea, funcionaba por línea de teléfono. Entonces, si estabas usando el teléfono, no tenías internet. Sí, no es como ahora... Una u otra. No es como ahora que hay un router que establece dos señales diferentes, El sino router que divide. la misma señal pasaba por la toma esta que hay en la pared y claro, cuando Sí. llamaba a alguien, primero, lo curioso es que los móviles escuchaban el sonido era llegaban, milagroso. ya se te cortaba, ya era todo una Yo os puedo locura. decir que yo he tenido internet con un CD. Sí. Metías un CD y ese CD te daba internet. Era Muy guay. genial. O sea, que tú ya te criaste con internet, ADSL Con router. sería lo tuyo. Era DSL, pero también debo decir que al menos en mi casa tardó en llegar. Vale. O sea, empecé a tener internet, a usar lo que era internet, el Messenger, Ujú. de toda la vida en casa de mis tíos. Ok. Y luego ya mis padres dijeron, vale, ya lo Bueno, ponemos en casa. ya esto no es el diablo, así que Efectivamente. podemos... No es el diablo, porque mis padres es así, mi padre el ordenador, de hecho mi padre es muy aficionado a jugar juegos del ordenador, el Command and Conquer, típico de toda la vida. Qué bien. Pero no poníamos internet porque mi padre era en plan de, tenéis las enciclopedias de toda la vida, Y porque había que pagar un extra. En el fondo, internet era Claro. meter más gastos en casa. sabéis leer niñas, Sí. ¿verdad? Pues ahí están los libros. Bueno, soy bastante fan de tu padre por ahora. Vale, dicho Eres esto, un buen tío. ya por decir una cosa más, mi primer móvil fue el smartphone perdón, Galaxy normal. O sea, Samsung Galaxy Galaxy, el normal. primerísimo. Wow. Y además me costó 0 puntos con Movistar. Los O sea, puntos. cuando cambió, porque antes eran los Omnia. Antes Samsung hacía las marcas blancas de Vodafone, que era el Omnia. Y era un tremendo mierdón. Y luego cuando sacaron los Galaxy ya sí que estaban bien. Yo me acuerdo que un colega veía la página iPhone, creo que era el 3 y el Galaxy. ¿En serio? Te voy a matar, te juro que te voy a matar. Pues yo tenía una duda y era que en la revista salía el iPhone 3 y el Galaxy normal. Y yo le pregunté a mis amigos lo típico, ¿cuál me cojo? Porque en esa época, pues en la pandilla era como... había como un 50% iPhone. Elegiste bien. Pero es que es verdad, al final me decían, no, pero ese es una mierda porque ese no le puedes meter cosas. Me decían, no le puedes meter cosas. Claro, en el iPhone. Y yo al final pues me guié también pues un poquito por eso, ¿no? Y bueno, me pareció un móvil estupendo. Creo que de los mejores que ha fabricado Samsung en su vida. Posiblemente, Con, ¿eh? Sí, con sí. meter cosas te refieres a esos anuncios que salían en la tele de envía perrito al 2273. Dios. Puede ser. Te Sí, sale yo le el veo, perrito yo abriéndote le la veo, pantalla, yo le Claro, veo. cosas. es que al final... Y los tonos de cuando te llaman. Te Es la llamada en espera. El Crazy Frog. Algo Sí, de sí. eso. Y luego sistemas operativos enteros, al final le podías cambiar todo. Mira, las redes sociales son una mierda y todo lo que queráis, pero eso era muchísimo peor. O sea, Era una secta eso. era mucho peor los putos mensajitos del 8888 y su muerto. Aparecían en la revista Pop y esas cosas Oh, al sí, final eran de súper ¿quieres este bonitos. politono? Te No, salía una horrible, página tío. entera donde tú enviabas esos mensajitos. Joder, Qué asco, y no para había, politonos mira, y cosas de esas. yo lo agradezco, o sea, y veía las pelis en la HS, pero al final te tragaban los putos anuncios de la tele para ver cualquier cosa. Entonces tenías que tragarte esas mierdas Ay, que... uf. yo he de decir que a veces lo echo de menos porque mi hermana y yo
Yo voy a decir, yo era una niña pegada a una televisión. O sea, mi hermana y yo hemos mamado mucho. Pero sigues teniendo la tele normal, puedes verlo si quieres. Sí, no, pero ya no es lo mismo. Ahí está. Es lo que hablábamos. Antes no tenías pantallas, pero la televisión era la pantalla. Y ahora la tienes igual. Y mi hermana y yo... Telecinco sigue siendo como hace 50 años. Mi hermana y yo hacíamos competiciones de sabernos las cancioncitas, los anuncios. De los ¿De que anuncios. este anuncio es de esto? Sí, muy guay. y Eso cantar mola. las canciones enteras. Mi hermana y yo nos levantábamos muy temprano los fines de semana para ver la teletienda. Eso es duro, Éramos niñas de teletienda. Esa es jodida. Sí. El Pero muy Slap temprano. Shop Igual y- 5 o 6 de la No, mañana. nos levantábamos muy temprano para ver la teletienda y luego ya enlazábamos con Disney Channel. ¡Qué locura! A ver, Hannah Montana. Mira, Hannah Montana era por las tardes. Ay, perdona. A primera hora estaba la casa de Mickey Mouse claro. Ah, y los Proud. Lo del iPhone. Cuéntame. Así volvemos atrás. A mí me dieron, no pasa nada. me dieron a elegir. Yo creo que estaba en venta a puerta fría. Antes de Vodafone. Y me dieron a elegir entre un iPhone 1. Ujú. El 1 no llegó a España, tío. Sí, ¿Qué el iPhone. dices? Era iPhone. Es que era el 3 ese. ¿Ese era el 3? Sí, realmente era el 3. Bueno, pues el primero que llegó aquí. Vale. Y el Nokia N97. Vale. Niño, pues que los tendría que haber buscado antes. Da igual. A ver, Jaime pone imágenes. Mira, ahí. Pero ponlas de verdad, que luego no las pones. Ya, No es verdad. Es Si un te hay pongo mucha que no En pone. el último ¿Qué? episodio, ¿Qué? a día Además, de hoy, está ahí. está subido, no hay imágenes. No es verdad, están ahí en esa Sí, pared. pero en el último, dice en el último que es en el de... ¿Mm? ¿Cuál? Series. El de series, sí, Pues, están puestas ahí. Tú que no te has fijado, señorita. Sí, pone, yo he visto hasta la mitad. y está el de Ahora Malcolm le voy y a eso. poner aquí un gañán como una catedral a esta. No están puestas. Gañana. No están puestas. Pues N97 era pantalla táctil, pero hacías así, se abría y tenía el teclado Sí, QWERTY teclado abajo. ese, Uf. guay. Me sigue pareciendo el mejor teléfono de la historia. Vale, vale. Vamos a pasar a otras cosas que nos estamos liando mucho con la tecnología. Qué guapo. Ahora hablemos de padres, ¿ok? Vale. Tus padres son de una generación, los nuestros son de otra. Si tuvieras que definir... Bueno, yo creo que mis padres son de más generación que Sí, los sí, tuyos. sí, las tuyas sí. Si tuvieras que definir un poco la mentalidad de tus padres de los años 90, 80, 90, ¿no? En esa época, más o menos. Que tú recuerdes. ¿Qué edad tienen mis padres? O sea, Cuando tú eras pequeña, era eran los 80 o los 90, ¿no? Los 90. Los 90, eso es. Entonces, en esa época, ¿cómo era la mentalidad de tus padres? Si podías definirlo con una frase, ¿cuál sería? Porque quiero ver un poquito el salto generacional de los padres. Ay, la verdad es que, o sea, también respecto a eso, mis padres, o sea, nunca... O sea, no voy a decir que eran... No tiene que ser nada malo, ¿eh? nada de eso, Algo no. que a ti te Al motive, una contrario, frase. O sea, mis ¿Vale? padres, o sea, nos han tenido como niñas, o sea, por si no ha quedado claro, tengo una hermana, Sí. ¿vale? Y la verdad que siempre yo pienso que nos han dado una educación muy, muy correcta y de la que estoy muy agradecida porque yo veo también gente de mi generación que digo, ¿qué les pasa? O sea, tienen algo aquí que no. Y eso, me he sentido siempre muy libre Vale. a la hora de que yo puedo hacer y deshacer, pero sé estar, siempre hemos sido niñas de que hemos sabido estar, Sí. comportarnos, pues Muy bien. mis padres siempre han dicho, yo te podía dejar con cualquier persona, es decir, con tus tíos, con tus abuelos, que yo sabía que tú te ibas a comportar Importante. porque no ibas a causar ningún problema ni nada. Y eso es algo que mis padres siempre, o sea... Fantástico. han dicho. A Oye, mí yo buena. pienso que me han educado súper bien. Me considero una persona educada, tanto yo como mi hermana, y que no Y os daba mucha libertad, ¿no? Por lo que Sí, sabían que os portabais o sea, bien me y daba todo mucha eso. libertad Sí. en ese aspecto Sí, de, sí, sí, o sí. sea, ellos... no Confianza, han- mejor, más que libertad, efectivamente, confianza. Sí. O sea, en plan, luego obviamente, pues existen esas cosas de yo te doy, pero me tienes que dar tú a cambio. Claro, O sea, tiene que ser me un tienes quid que pro dar... quo. Efectivamente, pues tienes que cumplir con tus deberes de niño, de menor, claro. de pues tienes que cumplir con tu colegio, con tus obligaciones, pues eso, de menor. Sí, sí, sí. No me vengas de que has quemado el campo, ¿sabes? Bueno, Pero no te han pillado, ¿no? No, había, yo también he de decir, yo he sido una niña muy bicho. Muy bicho. No se te nota. No. ¿Cómo que qué has hecho? ¿Qué se puede decir? Yo he llegado a colgar a mi hermana de unas escaleras mecánicas.
¿Tu hermana cuántos años tiene menos que tú? Mi hermana tiene 3 años menos que yo. O sea, que era hermano, más o menos. Sí, estaban Yo, ahí. en mi familia, o sea, voy a decir con mis primos y eso, mis primos más o menos tienen la misma edad que yo. Eso, yo siempre he sido la cabeza pensante y ellos mis monos ejecutores. Y luego, claro, las broncas para ellos porque les pillaban a ellos. Joder, eras el demonio. Muy bien. Oye. Pero luego El eso, mis diablo. padres siempre lo han dicho, o sea, en plan, yo te podía dejar con cualquiera que yo sabía que te ibas a comportar bien, si las putadas las hacía con mis Eso es. padres. O sea, sí, resumiendo, eran unos padres no demasiado estrictos, Claro, no. porque además habían utilizado Correctos. una educación buena en vosotras Ahí está. para y encima os daban ese plus de, oh, no, tranquilidad, elegid lo que queráis, tenéis libertad, porque, bueno, está bien, os querían mucho. Efectivamente, nunca nos han dicho, pues, yo qué sé, referente a los estudios. Sí. Estudia lo que quieras, Ah, o sea, vale, vale. estudia lo que tú veas, que te guste, que vaya a ser, no, en plan... Uy. No me lo puedo creer, macho. Qué temazo. Sí, no algo en plan de, no, tienes que ser esto porque es lo que te va a dar pasta, por lo que tal... No, Vale. estudia lo que tú Ok. veas, lo que te Eso es guste. una. Yo, para mí, ya empieza a haber cierta pequeña diferencia entre los míos, por ejemplo. Yo, bueno, como Joel está ocupado, empiezo yo. Yo, por ejemplo, mis padres sí que venían de mis abuelos, que mis abuelos eran súper estrictos, o sea, rollo. Lo típico que me contaba mi padre me decía, cuando llegaba el abuelo a casa, decía, no quiero ir a nadie, iros a dormir y quiero estar solo. Sí, mi abuelo era de esa época, ¿vale? Y entendía Creo la que no es por la época, creo que tu abuelo era Joder, bueno, da igual, sea un poco... como sea. Era, bueno, en esa época igual se tenían niños por otras cosas que no por otras cosas, ¿vale? Entonces, mis padres en mí sí que dieron el efecto contrario de queremos educar con amor, con confianza y demás, pero también tenía su punto bastante estricto en, sobre todo, comportamiento, que no, por ejemplo, yo iba a casa de alguien. No dejarte aceptar cosas de los demás. Si lo dijiste en un Efectivamente. capítulo. Sí, sí, a mí me decían eso, me decían, si te ofrecen, tú di que no, tú di que no, tú di que no. Lo menos posible, ¿sabes? Tenía esos puntos. Luego mi padre con los estudios era hiper exigente, porque era como, puedes estudiar lo que quieras, siempre y cuando lo saques todo perfecto hasta el punto en el que tú decidas lo que quieres estudiar. Ese tipo de cosas. Y luego mi padre era hiper de la ley de responsabilidad del trabajo duro. Es decir, yo me he educado con una idea, Estoy totalmente en contra de tu ya lo sé, de que el trabajo era lo primero. Sí, que no eras una buena persona, Eso sino es. eras un Si no, trabajador. Productivo, es una claro. productivo, puntual, nunca decir que no a nada al jefe. Sí, verse ya un poco de esas cosas, ¿no? Luego con el Yo tiempo... tuve alguna jefa que le tuve que decir que no a algo. Luego, hijo de puta. Luego con el tiempo ya he cambiado. Y mi madre, bueno, mi madre era un poco la que aflojaba, pero en el fondo mi madre siempre decía, yo soy un equipo con tu padre. Yo no puedo decirte una cosa y él otra. Entonces lo veía bien. A ver, por ejemplo, mis padres sí que, o sea, a ver, obviamente son un equipo, se compenetran Sí. totalmente y eso, pero sí que ellos, uno puede tener una opinión y otra. Sí, eso Y es sí. No, totalmente mi madre válido tenía y- su opinión, pero tenían que llegar a un punto medio Tenía su conmigo opinión, pero no para... la compartía con Jaime. Sí. Pero bueno, ya está. Y no era el único. Todos mis amigos también conocía a sus padres y también tenían esos puntos de, hey, como no hagáis trabajo duro y tal, no sé qué, no vais a ser nadie en la vida, ¿no? Y esas cosas sí que en mi generación se notaba un poco más comparado con la tuya. ¿Y tú qué? ¿Qué? Bueno, es que también es cierto que tu padre era, digamos, o tenía una profesión muy, muy diferente a la mía, entonces igual te daba más libertad por su filosofía de vida, ¿no? No. ¿No? O sí. Yo Vale. al final soy el pequeño de 5. Vale. Yo era mayor también, es cierto, ¿eh? Con mi hermano se comportaron diferente. O Sí. sea, mi padre ahora mayor mismo también. tiene pues casi 90 años. Ujú. Entonces son más mayores. Mis abuelos participaron en la guerra civil. Y no en el bando bueno. Entonces sí que tenía mucho él de estricto de su padre. Es más, Claro, es que se mi pega. padre, mi abuelo dejó a mi padre en un tren solo de camino a Alemania con un cartel de me bajo en esta parada. Cosas así. Y mi padre es artista, era artista. Entonces todo lo que ha hecho ha sido mucho trabajo artístico y demás. Lo tuvo que dejar porque tuvo demasiados hijos. Culpa suya. Y trabajaba en un Aún colegio, demasiado. en un colegio en el que yo iba, por cierto, y me odiaba a muerte. Porque yo soy un poco solitario, pero claro, no acepta mucho las normas. Entonces, ¿Eras si la la, oveja negra? si- no, todos, no hay oveja buena. Mis hermanas mayores solo un poco son las ovejas buenas. Los tres
chicos somos bastante ovejas negras. Pero sí que no acepto normas que no apliquen mi lógica o la lógica en general. Entonces sí que era un poco, pues eso, contestatario, rebelde, Sí, solitario Vale. y demás. Yo era muy contestón también, Entonces, pero sabía que me podía ganar. Por ejemplo, no le caía bien a la gente. ¿tus padres alguna vez, hablando claro, te han dado un escarmiento? Sí, ¿Te han hombre, pegado claro, alguna vez? sí, Vale, cachetadas en el porque culo, sí me lo han pegado. mío era tendencia, o Porque- sea... No, yo lo digo, a ver, o sea, obviamente una cacheta en el culo, sí, y como habéis dicho, yo también era una contestona. Yo desde antes que naciese mi hermana, como he dicho, nos llevamos 3 años y 10 días para ser exactos, yo ya contestaba a mis padres. Y de hecho, una anécdota, yo le saqué el dedo a mi padre. Como os he dicho, con 3 Mi años. hija a mí me lo saca constantemente. Lo saqué yo sin conciencia y claro, mi padre obviamente no me dio, pero mi padre se tuvo que dar la vuelta y echarse a reír porque Claro. en plan de si me río delante de la niña, ¿cómo toma esto? Ay, ojalá yo me hubiera dado la vuelta. Yo, lo mío era muy estricto en eso. Yo si contestaba me ganaba una hostia. hablando Pues claro. no, a mí yo creo que nunca me han... ¿No? ¿A ti no? Nunca me han pegado mis padres. Vale. Que yo sí, recuerde. Un cachetazo en el culo, sí me he Mis llevado. hermanos sí. Pero es que mis padres eran, yo creo que a veces eran más creativos con los castigos. Es sí. que, claro, Eran más creativos con esas cosas. ahora es más fácil. Te borro la cuenta del League of Legends. Claro, te quito dejo las partidas del TikTok, Stardew. Eso no saben esas hacerlo cosas. los padres. Eso mis Yo sí. padres No... Tú, bueno. Eso lo digo yo como padre. Pero es que tú el día de mañana tu hija no jugará a League of Legends, jugará a Uy, otra que cosa no. que no Bueno, entenderás. La toxicidad del League of Legends no tiene límites. Pero mira, pero sí, y yo se lo hago ahora, ¿eh? Sí. Si no me hace caso en algo, le digo, te voy a borrar las partidas de la consola y se caga en todo. Claro, mi O te padre voy a sí. tirar las cartas de los Pokémon. Claro, mis padres, por ejemplo, eso nos quitaban la DS. Bueno, a mí me dejaban sin libros también en alguna ocasión, o sea, Diablo. era Me gustaba más leer, como claro. Mola. más Claro. creativos en ese sentido. Bueno, lo que estaba diciendo antes de que me cortara Jaime, de esa Como tú manera has hecho antes. tan vil. ¿Qué hacía tu padre? Artistas, luego en el colegio, y mi madre también artista, y luego Claro. auxiliar de enfermería porque tuvo muchos Pero es que es hijos. otro rollo ya, la profesión hace que Es piensen más, de mi otra madre manera. tenía excedencia y se la volvió a trabajar cuando me tuvo a mí porque yo empecé en el cole con 2 años. Porque trabajaba mi padre. Sí. Privado, encima, de curas. Sí, el mío también era el mismo. No, pero no era ese. Ah, no, vale. Vale, vale, primero, yo de la primaria fui al... Es que antes al- empezaba con 3 añitos el cole, o Ahora Sí. 2 o también, 3. ahora también 3 se empieza con años. 3. Ah, ¿sí? Sí. ¿No es a los Sí. 4? No, es a los No, 3. es a los 3. Ah, da igual. Es a los 3. Padre de un hijo. Eso iba a decir, o sea... No, A no los sé, 3, no me Jaime. acuerdo. Padre. Sí, pero no me acuerdo. Sí, Cuando- encima tu hijo tiene ¿cuántos? ¿4? Es que para. ¿Cinco? O yo sea, no- fue no hace... No, pero es que yo no diferencio infantil de parvulario. Para mí es otro rollo. Infantil es de... O primaria, Son los perdón. 3 primeros... Son 2. Primero y segundo. No. Y luego primero de primaria son 2 No, años. Infantil, el infantil. 3 años o 4. No. Estás hasta los 6. Que lo tengo que decir yo, que no, No, soy no, madre, no. ni quiero serlo. O sea, es que... Dafne está en segundo ya. Claro, está en segundo, sí, hasta los 6. ¿Ves? 6. O sea, a los 6 ya empieza Claro. primaria. El mío está en el último curso de infantil Sí, ahora, sí, que sí. tiene Luego 5 está años. infantil, Claro. Y luego... El mío está en el último curso de Claro. infantil y la otra está en el segundo de primaria. Vale. Vale. Pero lo mío fue un caso especial porque nació en pandemia y hubo cosas raras. Por eso te Y digo. Dafne también. Bueno, Dafne se saltó la escuela, la guardería por la Claro, pandemia. sí, igual. Pero sí, bueno, padres... Guardería no, escuela infantil. Guardería está mal dicho. No guardan a Son, los niños. son diferentes. No. Guardería no está mal dicho siempre que sea una Está guardería. mal dicho. Es que hay diferencias. Tú no Son- sabes las broncas que he tenido yo con mi hermana porque mi hermana es profesora de esto. Pero hay cosas diferentes. no Está, te guardan a está, los niños, no llegan al niño y lo meten en una taquilla. está la guardería, está la casa de niños y está la escuela infantil. Son sitios diferentes. Las guarderías no existen. No Bueno. te guardan al niño en una taquilla. Pues a mí me lo guardaban. Pues Hasta que ves. yo volvía de trabajar. Pues, pobre tu hijo. Me lo guardaban como guardias, no como guardar un No, porque objeto. realmente lo educan, te dan una... Por eso se llama escuela. Pues eso es una escuela, no una Pero es que hay guardería. guarderías también. Que son de solo de guardar al Tienen niño. ahí al niño esposado Sí. con una cadena. No en he plan, posado. ahí guardado. Es como Y Maggie, crecen más bien. como Maggie en los Simpsons La cuando la planta. llevan a la guardería. Así, no se pueden mover porque son tantos, están petados y Ahí. están ahí a tope. No existen las guarderías. Bueno, vale. Entonces, no he tenido muchas reglas yo jamás. No, claro. No. Claro, ahora entiendo todo. Es más, Así ha salido. en infantil, en esos años de primaria, hola Adrián, que sé que nos estás viendo, Sí. mi hermano, el siguiente,
que tiene 5 años más que yo, es el que me tenía que llevar al cole en autobús. Y cogíamos el 34 y era de lucha de campamento y nos paramos ahí. Pues mi hermano me dejaba en el 34 y él se bajaba. Claro. Y me quedaba yo solo con 8 años en el autobús, a 20 minutos de autobús y luego 20 minutos andando solo, siempre. Entonces, por eso mi independencia y mi demás, porque gracias a Adrián. Sí, sí. Pero me podían haber secuestrado. Sí, eso justo iba a decir. O sea, Aquí hay un gran Y salto. encima lucha y campamento, que tampoco Claro. es que sea la urbanización cerrada de Bel. Yo eso en mi época no se contemplaba el dejar a un niño tan pequeño. Claro, pero es que te estaba dejando solo un niño de 15 años. Ya. Entonces él sí lo También, contemplaba. es como, joder, o sea, un collejón así en plan de- Él sí lo contemplaba, claro, porque Pero- tenía que irse a fumar porros con sus colegas, joder. Pero hay una diferencia también. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que me dejaban mucho solo. Primero porque yo era bastante solitario. Y segundo, porque yo me crié prácticamente en un pueblo. Entonces, bueno, sí, en una isla. ¿A dónde va a ir de la isla? Una gaviota. ¿A dónde se va a ir? Que se lo lleva un buitre volando un un poco gaviota más. coge y te me crié en un pueblo dentro de un pueblo. ¿Te va a Entonces, secuestrar quién? te quiero decir... ¿El cura del pueblo? Claro, pues no os imagináis... No os imagináis la infancia tan bonita que he tenido comparado con todos los madrileños de aquí. Bueno, sí, Madrid es una mierda, no te lo digo yo que no. A mí me dejaban ir por todos lados solo, pero por todos lados prácticamente. Además, es que me aprendía los caminitos, todo, y eso sí que yo he notado, ya no en ti seguramente, pero en mi hijo, joder, es que parece que hoy en día en cualquier esquina te lo van a secuestrar y tienes ese miedo tan grande. Pues antes era, yo creo que más que ahora. O sea, ¿Sí? que no... ¿Tú crees? Sí, sí. Yo, y no sé si se lo he contado alguna vez a mis padres eso, pero hubo un par de veces que tuve que salir corriendo Mm. porque me venían con navajillas Sí. y ya después también salí alguna iba vez con corriendo. patines. Los demás días ya iba con patines y iba toda leche Claro. por ahí. Claro, te buscabas Sin la control cogida. ninguno. Entonces Vale. era un poco Continuamos. salvaje. Bel, ¿tú qué ves? Mira, ya que enlazamos con eso de vosotros sois padres, no sé qué. ¿Tú qué ves la paternidad un poquito ahora desde fuera? Porque tú no eres madre, entiendo, Ni voy a aún. serlo. Vale, ni lo quieres ser. Bueno, de perfecto. humanos no. De humanos no, tengo 2 perros. Vale, preciosos. genial. Tú, que lo ves desde fuera, ¿cuál crees que es el error o lo que tú cambiarías actualmente de la paternidad Es que yo. lo que cometemos veo- ahora? Yo lo que veo. La sobreprotección, por ejemplo. También, Burbuja. a ver, lo quiero, o sea, en cierta parte lo entiendo porque ahora hay como mucha, pues precisamente por esto, por el tema del internet, redes Eso es. sociales y tal. Por la ahora, globalización y la comunicación con el efectivamente, exterior. están como muy expuestos. También entiendo que es una herramienta más. Sí. Vale, es una herramienta más, pues como tú has dicho. Hay que saber usarla. Efectivamente, hay que saber usarla. Todo sabiéndolo usar es bueno. Todo en exceso es malo. Todo. Todo, sea lo que sea, todo en exceso es malo. Sí. Pero también a mí lo que más me molesta es, y es que eso lo veo a diario. Vamos, Todos los suéltala. Venga, días. suelta tu veneno. No es que yo soy papi mami, voy por encima tuya. Oh, la superioridad moral. Sí, ¿Cómo? yo voy Superioridad por encima moral, tuya sí. porque tengo hijos. No, Eso yo lo veo mucho también, ¿eh? no, Superioridad cariño, moral. Lo siento ¿Pero mucho. moral en qué? ¿En qué se sienten Eh, superiores? yo tengo hijos y tengo prioridad sobre ti. Claro, tengo prioridad sobre Ah, ti porque tengo hijos. vale, Yo vale. sé Que más no- que tú que no- porque tengo Oye, hijos. que Estoy no- más que no cansado estamos- porque tengo hijos. Que no estamos diciendo que Jaime lo use mucho, ¿vale? ¿Pero en qué momento he usado yo eso? Yo estoy más cansado, yo sé más, yo tal... escúchame, no. Ya. Escúchame, no. Porque a lo mejor tú, Ajá. sí, o sea, es cierto, sales de trabajar, tienes que hacer ciertas cosas con los niños, ¿vale? Pero es que tú tampoco sabes lo que hago yo cuando salgo de trabajar. Que a lo mejor me pego una paliza a maratones, a lo mejor colaboro en ciertas otras actividades. Ayudas a para- hijos desamparados de otros. Claro, entonces no sabes. No sabes. Entonces tú cederías el asiento en el metro a una madre Yo con lo un cedo. niño. Yo cedo al niño. ¿Al niño? Vale, vale, vale. La madre. Porque La lo- madre que esté de pie, Esto es hombre. Efectivamente. un tema muy importante que dice Bel, que es que también, el no hace falta tener hijos para ser una persona completa. Ahí está. A mí no me hace falta en Yo estoy absoluto. totalmente de acuerdo con Yo- eso, yo porque eso es un también. engaño que A nos ver, han hecho. ¿quién tiene- Es nuestro gen de supervivencia Quien que nos tiene engaña. hijos a día de hoy es porque O sea, es más, puede elegir Bel tenerlos, es mucho nada más fuerte que tú y que yo, porque ha superado ese instinto de supervivencia Nunca que lo he tenemos tenido. todos. Nunca lo he tenido. Algún lado tiene que estar. No, nunca De que lo he tus tenido. genes dicen, cabrona, que yo me quiero reproducir. No ha existido nunca. Bueno, No, fantástico. O sea, si es que al final, a ver, eso o nace o no nace dentro de ti y ya está. Claro, ¿ves? No. También, o sea, lo que digo con la superioridad siempre, o sea,
me he tenido que aguantar, o sea, he tenido que siempre escuchar la frase y la sigo escuchando, vaya, de ya cambiarás de idea, eres Sí, muy yo- joven. yo- no, vale. Yo te llegará la instinto Vale, esas maternal. frases de ya lo entenderás cuando seas madre, ¿no? Esas cosas. No. ¿Y no te han dicho nunca eso de ¡Sección sorpresa! No me acordaba ya de la cabrona. No te acordabas. Iba a pasar a la siguiente pregunta, pero volando. Os jodéis. A ver, Os voy a dar a elegir. Tengo 2 secciones sorpresas preparadas. la más corta. Más larga. Mira, una es palabras con orígenes sorprendentes. Aquí un poquito de etimología de la guina. Y otra es este cambio generacional que estamos haciendo, pero de los 50 y 60. Yo creo que deberíamos cambiar un poquito de tercio para Venga. desempapar un poco ya todo Yo el me tema. tiro por las palabras, venga. Palabras. Y vamos a llamarla etimología. Dios. Voy a montar aquí un fun fact sobre mí, porque a nadie le interesa. De pequeña me leía el diccionario. Ya Joder, está. una friconada grande, No ¿eh? tenía nada más que leer. Yo creo que también lo he hecho. No puede ser. ¿verdad? Sí, y esto yo creo que lo conté alguna vez. Mi padre me daba dinero por cada libro que me leía y cuanto más gordo Sí, lo era el contaste, libro, sí. más dinero me daba. Entonces Sí. me he leído la Biblia, el Quijote, el diccionario, todo lo más gordo. No me daban dinero. A mí Me sí. dieron miopía. Capitalista. A ver, ¿qué palabras tienes ahí? Y no, yo mira, veo de puta madre y mira que al final sí he leído bastante. Palabras con orígenes sorprendentes. La primera, Venga. trabajar. Sorpréndenos. Trabajar. Mira, No, es que aquí esto 5 va de segundos, que tú digas 5 algo. segundos de que penséis. A ver Vale. qué piensas de Pues- dónde puede venir. Pensamiento rápido, venga. La palabra trabajar. Trabajar viene de Grecia, de De- cultivar el alma. No. No, pues a ver, no sé. Claro, alma eso es lo que te dijo tu padre. que- Cultivar el alma. Trabajar con Claro, cultivar el alma. te hace más hombre. Claro, no claro. sé, estoy pensando, trabajar. Estoy pensando en francés, trabajar. Es una traba. Sí, viene de por ahí. No. Vamos. ¿Vale? Viene del latín tardío. ¿Vale? Y era tripaliare o algo así. Porque no sé mucho latín. Que a su vez viene de tripalium. Un tripi que se metían. Casi. Era un instrumento de tortura compuesto por 3 palos. Ostras, vale. tiene todo Usado para sentido. sujetar a los esclavos o reos. El típico palo y te enganchan, algo así, yo Sí, creo que sí, es. sí, sí. Creo que es algo de eso. Lo buscaremos y Jaime meterá la imagen. Pues ya. No. Significado original: sufrir, torturar, atormentar. Vale, Acúrate. vale. ¿Ves? Tu padre se equivocaba. No, y yo no he dicho que tuviera El razón, sentido de sufrimiento se asoció con el esfuerzo requerido para realizar una tarea. Claro. Y por eso trabajar viene de tripaliar. Que luego se convirtió en esclavizar. Tripalium. Vale. Bueno, no, Quería unos significados. ellos ya esclavizaban. Bueno. Creo que ellos inventaron la esclavitud un poco. Vale, o sea, trabajar Entre es los griegos y dolor, los romanos- sufrimiento, tortura, fenomenal, chicos, pues ya sabéis. Es lo que es. Menos trabajar y más. A menos que trabajes de lo que te gusta, porque entonces no tendrás que trabajar. Eso es ¿Ves? verdad. Hasta la propia frase te lo dice. Esa frase. no. ¿Por qué? Es de padres. Es de Gañán. Es de... ¡Toma! Ella lo considera todo gañán, ¿ves? No estaba pero- yo equivocado. no, pero te voy a joder. A ver. Porque al final, si trabajar significa sufrir, si trabajas de lo que te gusta, en realidad no estás trabajando, porque no estás sufriendo. ¿Que querrías estar haciendo otra cosa? Yo hay veces que quiero estar haciendo lo que estoy haciendo. Sí, pero Aquí hay un salto esa generacional. frase es que es muy de Gañán. Vale. Venga, cuéntanos, es de Gañán. Wonderful, ¿no? De Mr. Wonderful. Efectivamente, que se ha ido a pique. Sí, ¿Por qué? menos mal. Porque Qué la gente lotería. dice tú. Vale, recordar. Recordar. A ver, todo va a venir del latín, así que. Sí. Bueno, recuerda que el castellano no proviene del latín, ¿vale? El castellano. ¿Todas las lenguas no vienen del latín? No, Jaime. De Sabes aquí. que hay de- lenguas antes del latín, ¿no? No, el castellano proviene Las de las modernas, coño. El castellano proviene de las lenguas romance. Una de esas lenguas romance es el latín, pero hay más origen árabe en el castellano que latín. Vale. O sea, más de Alemania, de toda esa zona bávara, que del latín, y más árabe que del latín. Es más, todas las palabras que empiezan por al Ese de- son árabes. Saber y ganar, chicos. Ya Y sabéis. muchísimas. Entonces, yo sé que eso a alguien le molestará, pero casi todo el castellano proviene del
árabe, del latín, Pero de las tiene lenguas que ver. romances. Y por eso está lo que yo creo que lo hemos dicho alguna vez, latinoamericano no tiene sentido. El mallorquí viene todo del árabe prácticamente. Claro, latinoamericano no tiene sentido porque su idioma no proviene del latín, proviene del Ya. sí, del sí, sí. español. Entonces son hispanoamericanos. Pero no derivemos. Fue culpa de los Recordar. No sé. Recordar. No tengo ni idea. Rápido. Pues, Es como, no el, sé. el origen. Es que vaya palabras también, ¿eh? No sé, algo de los muertos. Tiene que haber algo con los Origen muertos. del latín recordari. ¿Ves cómo es del latín? Sí. Formado por dos palabras, re Ujú. y cordis. Ok. Re es de nuevo. Re Sí. viene de O muy en reponer, argentino. renovar, es de nuevo. O sea, eso lo tenemos en el castellano actual. Vale. Y cordis es corazón. Ok. Entonces era nuevo corazón. Vale. Realmente recordar significa nuevo corazón. ¿Por qué? Porque volver a pasar, o sea, el significado original es volver a pasar algo por el corazón. Porque los antiguos griegos se pensaban que los recuerdos estaban en el corazón. Su ubicación era el corazón. Sí. Entonces era que volvía a pasar algo por el corazón, que era la memoria. O sea, la memoria estaba aquí, en el corazón. Entonces, Porque Qué bonito eso. un recuerdo podía ser emocional. Y lo no, sentías. que ellos, el corazón era el Sí. que tenía los recuerdos, no el cerebro. Ah, vale, O sea, ya. no había Bueno, queda más bonito lo Sí. mío. no había pero bueno, el campo genial. de la biología y de la antropología y demás, no, todavía. estaba un poco parado. Entonces, lo del alma, todo lo que vimos de lo de los humores y todo eso, Jaime, pues eso, es básicamente eso. Y la evolución hoy significa traer a la memoria, que es recordar. Ojalá. Ojalá. Guau, vaya palabras. No podías haber buscado objetos, no. Ojalá esa sé que no viene del latín. Esa no va a venir del latín. No tengo ni idea. Es que no me viene nada. No viene del latín, porque suena a mí. Ojalá. 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 Viene del árabe hispánico, que significa y quiera Dios. Y quiera Dios. Ojalá. Ojalá. Muy bien. No tan mal. Chiquipunto. Vale. O si Dios quiere. Entonces, ojalá es si Dios quiere o si quiera Dios. Hombre, si Dios quiere se suele decir bastante, ¿eh? Por desgracia, una expresión de deseo y sumisión a la voluntad divina. Por eso es ojalá me pase esto, es Sí. si Dios quiere que me pase, que me Claro, pase. Pues, claro. chicos, chicas, Decir deseo que me pase esto. no funciona así. Cobarde. Cobarde. Eso tiene que ser de la Edad Media o algo, ¿no? El origen por ahí. ¿Puede ser? No sé. No sé decirte. Francés. ¿Francés? Viene del latín cauda. Cobarde. Cauda es cola. Y luego pasó al francés, que ahí sí suena más francés, el coar o coar. Cobarde. Tú sabes más cosas de esto. Coworking. ¿De dónde viene del inglés? ¿De dónde viene del inglés? Coar. Vale. ¿Vale? Que ahí sería un poco el origen, la etimología. Significado original, el que mete la cola entre las patas. Ah. ¿Vale? Entonces eso se aplicaba Como el perro al mete sexo la cola masculino. en las patas, no, es por los perros. Ah, vale, por los perros. Tú Yo puedes qué meter sé. la cola. Bueno, a ver, si aprietas y echas para atrás, sí. Claro. Y haces, mira, tengo un nene. Sí, no. Vale, entonces los perros cuando tienen miedo Vale. meten la cola Sí, en las señal de patas. sumisión de, Está oye, bien, tengo está miedo. bien. El que mete la cola en referencia al perro que se asusta. Evolución, una persona tímida, pusilánime o sin valor. Siesta. Oh, bueno. Esa tiene que, o sea... Esa es de Estados Unidos. sí, que Sí, no. Sí, O de está. Andalucía. No sé, o sea, pero no sé. tiene que ser... El juego de palabras que es. Lo hablamos hace poco. Ay, me suena de algo, pero. Tiene que ser, yo creo, de origen árabe, de cuando estuvieron 400 años casi. 800. 800. Casi un aquí. siglo. No, latín. ¿Latín? De la hora sexta. Ah, ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de lo de las horas, los días, las Algo, semanas? sí, eso? pero fue muy por encima, entonces no me. Sexta, sí, sobre todo porque cortaste tu parte del contenido. Significa la hora sexta. Significado original era el tiempo que contando desde el amanecer correspondía a la mitad del día. Ujú. El mediodía era en la sexta hora. Momento en el que se hacía una pausa para el descanso. Ujú. pero tú la siesta no te la echas a las 12 de la mañana. Ya, pero porque ha evolucionado a Ya. eso. Te despiertas a las 6 de la tarde. Claro, la cosa es que si te despiertas a las 6 de la mañana y a las 12 ya han pasado 6 horas, pues igual se te da para echarte una siestica. Evolución, pues el breve descanso que se toma después de comer. Reponer fuerzas. Proletariado. Madre mía. Yo qué sé, tío.
Pero dale. Pero mira qué palabra más guapa, ¿eh? Proletariado. La palabra. Sí. Algo de la prole. Bien, Jaime. Bien, sí. Sí. Pero tú has dicho que contestemos rápido. Yo Proviene contesto rápido. del latín proletari, que designaba a la clase social más baja de la antigua Roma. Significado original, se les consideraba pobres. No ha cambiado mucho. Y todo lo que tenían para aportar al Estado era sus proles. ¿Y qué eran las proles? La descendencia. Ah, Lo único que tenían útil era tener hijos más mano de obra. para que fuera más mano de obra. No sería yo. Es decir, sus hijos eran para el ejército. Wow. Bueno, tú tenías perros ejército. Evolución, clase social, obrera y productora. ¡Anda! ¡Qué cosas! Venga, y vamos con la última porque tengo aquí un huevo y son súper guays Venga, todas. vamos. Pista. Pista. Mola, ¿eh? Depende si es una pista... Claro. Pista de pista. ¿De una qué? pista. He De encontrado pista una pista de- para solucionar Vale, este de problema. acertijo, ok. Joder, ¿quieres que te haga el análisis morfológico también? Y sintáctico. Estático. Pista. Una cosa cada uno, podéis decir. No, pista, no sé. No sabe. Origen chino. No. Sí. Del griego, cloto. Pero iba a decir, pero es como clue en inglés. Cloto, es club. Sí, bien. Ahí va. Ahí sí va. Has hilado. Cluedo. Y vamos a decir por qué hilar está bien. Porque luego clos, que significa cloto, hilar, y clos, hilo, ovillo. En la mitología griega, el héroe Teseo, ¿conocéis a Teseo? Sí. Teseo. En mitología, o sea, me encanta. Yo soy Estoy a- hiper mega a fan. full con Siguiente eso. capítulo, mitología con Bel. Yes. Teseo Yes. recibió un ovillo de Ariadna para poder encontrar la salida. Adivina, Teseo el era el hijo de... Joder, no me sale el nombre del padre. No, Ariana era la hija No, de... Teseo, digo. Docenas de eos. Bueno, le dio un ovillo de lana para poder encontrar la salida del laberinto del Minotauro. El hilo dejó un rastro que le dio una pista para salir. Y por eso se cambió hilo y vino a pista. Álgebra del vale. árabe al... Para mí está pillado con por los pelos esa, ¿eh? No, porque el hilo era la O sea, la que la forma de fuente salir- viene del mito la del forma hilo de La forma Teseo. de salir del Vale, laberinto vale. era seguir el hilo. Entonces, cuando alguien el hilo dice- era una pista. Cuando alguien dice una Seguir pista, el hilo de está las buscando cosas. el hilo para Claro, llegar cuando al tú dices, no, final. vamos a seguir el hilo. Vale. Todo esto viene de lo mismo. Es viene que de él lo pista. explica todo, pero yo al final tengo que hacer el entendimiento para la gente. Pa' tontos, dice. Claro, yo soy siempre lo he dicho que yo soy la parte tonta del programa, no pasa nada. Hay mucha gente como yo. La última. Vale. Ya de verdad. Álgebra. Esa es árabe. Esa es árabe. Muy bien. He dicho antes una pista muy fácil. No, pero esa, o sea, ya... Esa Sí, y todo lo que empieza por al, que sepáis que es Vale. árabe. Del árabe al o algo así. Significa literalmente la reducción o la restauración. Originalmente se refería a la reducción de fracturas de huesos, un proceso de restaurar las partes rotas. Pero Joder. eso que tiene que ver Ya, con ya, los ya. números. Sí, sí. Porque luego se aplicó a la restauración de ecuaciones matemáticas, que es el álgebra. Ah. Ay, joder, me gusta No, mucho no, esa. ya está. No, la super mega última, en Oh, serio. te voy a matar, te lo Una de juro. mis palabras favoritas, sarcasmo. Oh. Venga, dila. No sé, hasta... Del griego, sarcasm, o algo así. Literalmente significa despiezar la carne, Bof. Vale. Fantasía. desollar o morder los labios con rabia. Ujú. La burla irónica se asoció a este acto cruel de despedazar a alguien con palabras. Pero es que para mí sarcasmo no es despedazar a alguien. ¿Cómo que no? Es una humillación es dialéctica. soltarla Es así, una humillación dialéctica y entonces te estoy despedazando tus Está- argumentos, estás tus tirando cosas. lo que por sea, tierra claro. Igual que abajo. despedazaban una... Otra Me parece desproporcionado el origen, ¿vale? Joder, tengo unas Despedazar, palabras ¿eh? aquí. En el siguiente capítulo, gerundio, En el aguacate. siguiente. Tenemos ya he hecho cosas muy spoiler, guapas. como siempre. Bueno, finalizamos sección ¡Sección sorpresa. Dicho esto, ya para ir terminando, Sí, por voy a las últimas preguntas. Lo primero. Acaba ya que te estás alargando, ¿eh? No, claro. Ok, ¿tú qué piensas de la generación famosa esta que se llama generación de cristal? La que... A ver, es que... ¿Cuál se supone que es? Eso es lo La que de quiero ahora. intentar La hablar. de ahora. No lo sé. es que yo no pienso que sea la de ahora. Yo pienso que es más... La que pues tiene eso, ahora 18 años. Efectivamente, la que han nacido en los 2000 es algo. Vale.
Entonces sí que yo les veo un poquito, pues eso, de cristal. Vale. Porque sí que les veo en plan de, ay, es que si no se lo das todo como muy mascadito, Sí. no sé, que ojo, como en todos sitios. Esto es generalizar. Y no efectivamente, queremos generalizar. Generalizamos porque... Yo generalizo. No. Yo generalizo porque Ya en todos sitios hay... Yo lo llamo una forma de hablar. Exacto. Hay ¿Por qué ovejas no? negras y todo. Hay de todo en todas Ay, partes. El fascismo, una forma Pero de es hablar. eso, sí que les veo así como muy que se lo tienes que dar todo muy mascadito, muy en la mano, por todo se ofenden, todo tienes que andarlo cogiendo con muchas pinzas, ¿vale? Todo... ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿Al cambio de generación, a la educación, a los padres, a la situación en sí? ¿Tú, por ejemplo, tus colegas, alguien consideras que tú que es un poco de cristal en general? ¿Todos han sido ¿Puede más o ser menos...? a la comunicación? A la comunicación. A la globalización y a la comunicación. Antes no sabíamos cuántos tontos había. Y ahora sí. Puede ser, podría ser. Sí. Antes igual había Hay demasiada voz cierto ahora, nivel ¿no? de ofendiditos y de lo que sea, por lo que sea, y todo lo que dicen ahora de que te cancelan y demás, Es que y todas eso- esas mierdas. Pero realmente están Eso es lo que ofendidos. quería ir. No, Eso es a lo sí, que hay quería algunos que ir, sí estarán, o sea- pero yo creo que habría lo mismo solo que ahora los conocemos. Enseguida ahora existe lo de la cultura de la cancelación, ¿vale? Y yo pienso que también tienes que entender el contexto Claro, yo no creo que en sea... lo que tú estás hablando Claro. algo, ¿vale? Porque, no sé, o sea, también existen las bromas internas entre la gente, existen, pues eso, tú no puedes cancelar a una persona... Uy, a ver cómo lo explico esto. Mira, si quieres te intento ayudar un poco mientras piensas. Lo que dicen ahora, que a mí me parece totalmente ridículo, de que una cadena de televisión en prime time diga que no se puede hablar de nada porque te cancelan. No es que te cancelen, es que antes te escuchaban 4 gatos o no tenían ese poder de respuesta No lo veo y así. te iban a joder igual. Si tú ahora haces un chiste sobre homosexuales como se podía hacer antes, que también se puede hacer ahora, pero tienes que también tener en cuenta de que te va a contestar la gente y te va a decir, te va a llamar homófobo o te va a llamar de las cosas. No te están cancelando, sino que diferentes tipos de personas que ahora se pueden comunicar te contestan. No lo veo así. O sea, hay que también eso. Es que yo pienso que todo está en el contexto. ¿Vale? Todo está en el contexto. Obviamente, tú puedes hacer un chiste de algo Sí, sí. que sea más controversial, ¿vale? Que hoy en día pues está más... que sea más controvertido ese tema. Pues podemos hablar eso. Homofobia, misoginia, racismo, ¿vale? Pero si tú eres capaz de leer el contexto que se está haciendo sin ningún tipo de daño ni nada, No es doloso. efectivamente, Eso lo hablamos en el del humor. De la hipérbole y el contexto Ahí es está. importante. Está bien. Otra cosa es eso, la generación esta de cristal, es que se lo llevan todo al extremo de no, hay que cancelar Y a porque lo esta personal. persona... No, ahí claro, está. claro, es que ese es un problema. Entonces, por eso por lo que yo pienso que son generación de cristal, porque Claro. todo es a lo personal, o ya no sea personal, porque a lo mejor ese ámbito no lo es. Sí. Pero es como, no es porque estás ofendiendo a esta persona, porque tal. Pero Vale, el tema es bueno, que pues que te deje de escuchar esa persona si ha está ofendida, ya está. coincidido- Por eso no es cancelación, No. sino que al final es que te va a dejar de escuchar esas personas. Pero es que Vale. ha coincidido como especie de, como digo, una generación entera. Y entonces a mí siempre me planteo cuál ha sido el germen para que de repente todo te lo lleves a nivel personal, todo te... las redes sociales, la hipercomunicación Sí. y el que todos al final nos podemos comunicar con todo el mundo. O sea, que ahora mismo en la televisión de Japón el presentador luego- dice cualquier cosa y tú lo sabes. Pero la importancia que tú le des al final. o Sí, sea, pero es que yo creo que lo de la importancia, según qué, siempre ha sido más o menos similar. Lo que pasa es que ahora cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa. Entonces conoces la opinión de 8.000 millones de personas. Bueno, puede ser que haya algo estadístico ahí que no veamos, pero vamos, bueno, generación de cristal, sí o no, es una generación que está ahí y que yo creo que al final va a evolucionar a otra generación dentro de poco. Sí, bueno, que ahora mismo son hay cosas... los que están haciendo todas las startups y todas estas Sí, cosas, sí, ¿no? sí, Esa, sí. la generación, los que Sí, tienen 18 a 20 o sea, años. Igual que de en- toda generación hay cosas buenas y Claro, cosas Igual que malas. en la época de tu padre a lo mejor era la época de las manifestaciones a saco y que era La ese... cual deberíamos repetir.
sí, pues son... Porque se consiguieron... Se pierden cosas, se ganan otras. La generación de mi madre fue todo lo de la movida madrileña. Claro, y todo eso, claro, o sea, claro. Gracias a esas manifestaciones trabajáis solo 8 horas al día. A lo mejor ahora esta generación podían de haber sido cristal, el objetivo es crear un poco más de conciencia o, mejor dicho, abrir la sensibilidad a ciertas cosas que antes Pasa que no le veíamos esto es algo que ha dicho antes Bel muy bien, los extremos siempre son malos. No, sí, O sea, sí, sí. no puedes llevar todo al ya, extremo. ya. O sea, por ejemplo, el feminismo es súper positivo, pero si lo llevas al extremo, al final se convierte en machismo. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, sí. todo mal llevado se puede convertir en algo negativo. O sea, el ecologismo es hiper mega positivo, pero si lo llevas al extremo y empiezas a prender fuego fábricas, pues ya lo estás llevando a un sector negativo. Yo pienso que cuando ya empiezas a adoctrinar a la gente, ya ahí Hay es que cuando educar. has perdido. Claro, hay que educar. Efectivamente, educar, no adoctrinar. Es cuando si no ya has perdido toda Sí, razón que puedas estoy de tener. acuerdo. Vale. Porque para adoctrinar ya está... Un tocho así del libro. Escúchame. Casi la última pregunta. Ahora vamos a... ¿Cómo que casi? ¿No era la última, la anterior? Esta es casi la última. Si tuvierais que rescatar algo de vuestra época que hace falta ahora mismo, ¿qué creéis que podría ser? Club Penguin, no. ¿Qué? Da igual, puede ser lo que sea. No. O sea, Lo que sea, no me refiero a algo súper ético y no, pues decir, oye, pues rescataría una serie de televisión, no, yo qué sé. No, yo, por ejemplo, o sea, sí, eso. Pero la puedes ver, ¿no? En Serie- streaming y ya está. Series, Bueno, sí. Meterla en la Yo sociedad. tengo ahí una por así máquina arcade. decirlo. Te he Claro. rescatado lo que necesitaba. Pues no sé. Ahora me dejas un poco. Porque es que es lo que No he pasa dicho nada. yo, o sea, realmente las series las puedes encontrar en cualquier plataforma, los juegos también puedes Puedes irte a encontrarlos. jugar al campo y hacer una caseta, si quieres. Claro, o sea, es que realmente de mi sociedad está eso, simplemente diría. No lo un poco aprovechan, no más- lo ven, está ahí porque... Hombre, bueno, es que igual hay veces que un abanico tan grande a veces te sobrepasa. Efectivamente, O diría sea, que muchas posibilidades. antes. sí. A ver, no era tanto, pues, por ejemplo, en la época de mis padres, y mucho peor creo que lo tenían vuestros padres, que era más sota, caballo, rey. Ujú, ¿sabes? eso es. Ahora es que hay un catálogo muy amplio y Extensísimo. encima también está lo anterior de nuestras épocas porque se puede acceder a ello. Claro, tú en Entonces, la época de nuestros padres serías una persona súper mal vista. claro, Porque no estás casada, porque no tienes hijos. Yo era el demonio. Eres lo Era puto peor. Yo era lo peor, desde luego. Esto es una pregunta un poquito trampa que he lanzado porque al final siempre pensamos que lo anterior fue como, entre comillas, en Pero, general, eso fue como es que mejor. eso Tú lo hemos tú hablado, yo no. Por eso. Yo cada día estoy La mejor. pregunta es incluso para mí y me crea conciencia de decir, Contéstala, oye, Jaime, ya. no, es que al final pienso, pues no hay casi nada que diga sería mejor tener lo de antes ahora mismo. ¿Por qué? Mira, si hay una cosa, ¿Sí? igual, A ver. volver a ver por primera vez cosas que digo, ojalá, eso te lo he dicho alguna vez, que has jugado algún juego o has visto Ya. alguna serie por primera vez y dices, tío, ojalá pudiera verla por Hay primera cosas, vez otra vez. efectivamente, Yo hay cosas que digo, ojalá Pero no volver. por primera vez. Yo hay Claro, una cosa pero que por esas- estoy ¡guau! muy de acuerdo con Bel y es la sobresaturación de cosas. Es decir, tener, como has dicho, un catálogo extenso de tantas cosas que al final o no te focalizas nunca en ninguna, o no la aprovechas bien, o no experimentas una porque hay 25 más. Ahí Entonces, creo que igual sí que deberíamos en algún momento, a lo mejor, Hay que frenar, educar para educar que de otra sepan. forma y valorar lo que se tiene y no lo que puedas conseguir, ¿no? Eso, yo creo, esa mentalidad creo que hace falta un poquito más a día de hoy. Sí, pero que ya no va solo al tema series, o sea... No, tema hablo de mundo. todo. No, también, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo al tema restaurantes, yo cuando era pequeña, recién estaban aquí los Dunkin' Donuts. O Es verdad, ostras, sí, sí, escúchame, sí. Dunkin' Donuts era como, madre mía, un Dunkin' Donuts, vamos a ir al Dunkin'. Cierto, cierto. Te Te cuento una cosa. Me acuerdo de eso. Yo, Bueno, Mallorca, a Mallorca no todavía existía. no han llegado. Yo tenía que ir Están llegando a ahora. Barcelona a probarlos. madre mía. Chavalas, sí, yo Pues, que... o sea, Bueno, pero tenías ahí también ensaimadas. me refiero a eso, o sea, también ofertas gastronómicas. Todo. Se ha masificado. Globalización. Globalización absoluta. Todo más pequeñito ahora, allí antes era mucho más grande. Claro, pero porque hay que los beneficios al final. Es diferente. Pero Bueno. tampoco cambiaría, o sea, como he dicho, nada. Yo creo que la evolución nos hace estar en el punto que tenemos que estar y simplemente está en nosotros pues hacer las cosas bien, hacer las cosas con cabeza y lo que tú dices, oye, igual pues está en mí educación y en saber educar a los próximos,
bueno, es que al final nunca sabremos si lo hacemos bien o mal. Ese es el problema. Que creemos que lo que está bien, luego a lo mejor en un futuro Pero está no hay mal. que tener tampoco tanto... No, ya. Por eso digo que la Vive evolución el nos momento, llevará Jaime. hacia donde tengamos que ir. Volvería a los precios que había antiguamente. ¡Oh! Bueno, mira, esa es súper buena. Eso sí que Sí, volveríamos. volvería antes de que... ¿Volveríais a ¿Tú la viviste la peseta? Con 4 años, ¿qué voy a volver? Si el Sí, euro, eso, yo tenía 4 Sí, años. ¿no? Nosotros no sí. era Sí. consciente. Ese es un cambio, ¿ves? Ese es un buen cambio No entre era nosotros. consciente. Yo Sí, 100 pesetas €1. estaba muy a favor de Toma. la peseta, ¿eh? Hombre, pero al final es diferente. Ya. O sea, Ya. si, Pero ahora... si España ha crecido tanto como ha crecido es gracias al euro. Gracias a esa Unión Europea. Porque lo bueno y lo malo vienen en el mismo paquete. Sí, eso sí. Ostras, mira, no hemos hablado sobre la peseta. Bueno, da igual, el caso es. Dicho esto, pues yo creo que ya ha quedado un programa bastante majito. ¿Algún consejo ya para terminar a futuras generaciones? No sé, disfrutar de todo. Sí, o Carpe sea, diem. Ir a festivales, escuchar música, Eso. bailar, jugar, Efectivamente, disfrutarlo mucho. ir a redes sociales, hacer lo que os haga de los cojones, pero hacer todo. O sea, intentar hacer todo. cosas. No os centréis. Incluso no hacer nada. No hacer nada está muy infravalorado Y es y, muy de difícil. verdad es muy difícil el decir no estoy haciendo nada. No qué quiero hacer gustazo. nada. Sí, y pensar, eso te lleva O sea, a pensar. estar un rato al día intentando no hacer está nada. bien. Sí. Y ya veis el valor intrínseco de no hacer nada. Esto también es algo que hoy en día no podemos estar sin hacer nada. Siempre la mente está... Es verdad. A mí me encanta no hacer nada. Frenar, lo que hemos dicho, para un poco, respira y joder, El mundo está muy focaliza, acelerado. no estés a 50.000 cosas a la sí, vez. pero porque, claro, al final nos tienen sobreexpuestos a impulsos por todos lados. Eso es. Pero sí, no hacer nada, probarlo porque es la hostia. O sea, un poco lo que hacían los filósofos griegos, Eso es. que era meditar contigo mismo y hablar contigo mismo. Y eran los top de la sociedad. Sí, o sea, nunca, no hemos Ya estado sabéis. jamás al nivel de los griegos. Es tiempo para aburrirse, cosa que no solemos hacer, No es así aburrirse, que... o sea, no es tanto como aburrirse. No, pero llega un punto en el cual cuando te aburres empiezas a desarrollar creatividad, Claro, no imaginación haces y de nada, todo. piensas, te hablas contigo Eso es. mismo, te solucionas tus propios... o nada, o miras el paisaje. Vale, buen mensaje. Y ya está. No hagamos nada. Meditar. Pues nada, Fresito, ya hemos terminado. Gracias enormes. Bel, maravillosa y fantástica. Nos aporta una visión estupenda. Y volverás, ¿verdad? Yo las veces Claro que sí. queráis. Qué bien. Voy a Bien. dejarme la tarjetita para que me vayáis sellando. No, Claro. esto no es el hormiguero. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, programa. Ahora es cuando yo cojo esto, ¿no? ¡No!